Saludos desde los estudios de Economía Digital en Madrid. Hoy nos acompaña Sebastián Velasco, director general de Fidelity para España y Portugal. Con él vamos a analizar el momento actual de los mercados financieros. Bienvenido, Sebastián, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Las bolsas suben desde el inicio de este ejercicio, descontando la efectividad de las vacunas y el fin de las restricciones. Pero Fidelity desde el principio de la pandemia ha mantenido una actitud muy cautelosa con la evolución de este virus. ¿Qué escenario manejáis sobre posibles nuevas mutaciones que puedan dar un vuelco a los mercados? Es verdad que los mercados han subido mucho desde principios de año y hay muy buenos motivos para ello. Desde que aparecen las vacunas, se levantan las restricciones, se reabren las economías, tanto particulares como empresas comienzan a consumir y a invertir de nuevo. Eso es crecimiento económico, ese es el tipo de noticia que le gusta a los mercados. Ahora, es cierto que en Fidelity hemos sido un poco más cautos que el consenso de mercado en relación a las expectativas de crecimiento de beneficios. Y eso es porque la pandemia ha condicionado por completo lo que ha ocurrido en este primer semestre del año y lo que pueda ocurrir en el segundo semestre. Ya vimos cómo a principios de año el retraso en la llegada de vacunas a algunos países hizo que tuvieran que rebajar las expectativas de crecimiento económico, sin ir más lejos en España, que apuntaba a una cifra por encima de 10% y que se rebajó al 6,5%. Más importante que eso, nos encontramos con que hay cadenas de suministros globales que dependen de que porcentajes elevados de la población estén vacunados en países en vías de desarrollo, y eso no va a ocurrir hasta finales de 2022 o incluso el año 2023. Y por último, y como tú apuntas, nos estamos encontrando con nuevas mutaciones, nuevas variantes del virus. La más reciente y muy agresiva, por cierto, la llamada variante Delta, ante la cual parece que la efectividad de las vacunas es menor y que nos hace pensar que hay un elemento de incertidumbre todavía importante por delante nuestro. Es decir, tenemos la sensación de que se han descontado muchas de las buenas noticias y muy pocas de las menos buenas. Hay varios debates abiertos en el mercado actualmente. Uno de ellos es el de la inflación, si será un fenómeno transitorio o no. ¿Dónde os posicionáis? ¿Cómo va el mercado digiriendo esta subida de los precios? El gran debate de los últimos meses ha sido si la inflación efectivamente es transitoria o es permanente. La encuesta de gestores de fondos de Merrill Lynch del mes pasado apuntaba a que solamente un 28% de este colectivo de profesionales de la inversión pensaban que la inflación estaba aquí para quedarse. Es decir, había una mayoría que pensaban que es puramente transitoria y que la subida en los precios de materias primas y también en los costes laborales se verá compensada a principios del año que viene por ese exceso de capacidad que existe en numerosas empresas, sectores y países. Nosotros en Fidelity estamos un poco más cerca de la tesis de que es muy probable de que la inflación tenga un recorrido más a largo plazo. Hay motivos estructurales para ello, demográficos. También es muy importante valorar lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir con las cadenas de suministro globales, con esa deslocalización de proveedores que ya están realizando grandes multinacionales para evitar que esto se pueda volver a producir y que vean restringido el acceso a sus materias primas. O en respuesta también a algo que había empezado a ocurrir antes de la pandemia, y son esas decisiones proteccionistas que dificultan el comercio. Y por supuesto pensamos que esos enormes estímulos fiscales y estímulos monetarios de los últimos años se van a traducir en inflación. Cuando comparamos el esfuerzo que se ha hecho tanto desde un punto de vista fiscal como monetario frente a la gran crisis financiera, ha sido como de 3 veces a 1. Eso pensamos que va a tener implicaciones inflacionistas a medio y largo plazo. Y al hilo de esto, ¿qué movimiento esperáis en los bancos centrales? La Reserva Federal ya ha anunciado que anticipará la subida de tipos, pero ¿creéis que va a reducir estímulos antes de lo previsto? Sí, fue interesante ver lo que a finales de junio decía la Fed y esa aparición de 2 puntos que sugerían una posible subida de tipos de interés
a partir del año 2023, 2 subidas en concreto, puntos que no aparecían, por cierto, en el gráfico que se había publicado en el mes de marzo. Al final, esto lo que sugiere es que la Fed está pensando en una retirada de estímulos y una posible subida de tipos de interés, porque ven que el crecimiento económico está siendo muy fuerte, muy sólido, y porque es posible que eso genere un calentamiento de la economía que se traduciría en más inflación más allá de lo que ellos consideran deseable. En cualquier caso, lo que está claro es que lo que va a hacer la Fed es estar muy pendiente de los datos económicos durante el próximo año y medio, todavía hay mucho tiempo, y también que la velocidad con la cual se retiren esos estímulos va a ser distinta en cada una de las grandes economías. Probablemente veamos que la primera en hacerlo sea China, y ya vemos indicadores en ese sentido. La segunda será la economía estadounidense y la que irá a remolque será la economía europea. Otro debate que afecta a los inversores es, y también unido a la decisión que tome la Reserva Federal, es dónde posicionarse, si en valores cíclicos o de crecimiento. ¿En qué bando crees que hay que estar? Hay que ponerse siempre del lado que apunta al crecimiento económico. Hay un dicho en política económica que es nunca te enfrentes a la Fed. Pues aquí ocurre algo parecido, nunca te enfrentes a lo que sugiere la dirección del crecimiento. Y los sectores que se benefician cuando hay un crecimiento económico fuerte como el que tenemos actualmente son los llamados sectores cíclicos, el de materiales básicos, consumo discrecional, el sector financiero, el inmobiliario. Esos son los que tradicionalmente salen beneficiados en este entorno y por lo tanto lo que estamos viendo es más una rotación hacia valores cíclicos que esa rotación de crecimiento a valor de la cual en algún momento se ha hablado. Son muchos años consecutivos con la bolsa estadounidense superando a la europea, pero este año se han equilibrado la fuerza y parece que Europa tiene la opción de dar el sorpaso. ¿Crees que puede ser así, que hay partido por jugar? Podría ser que la rentabilidad de Europa este año fuera superior a la de Estados Unidos, pero si eso ocurre será por los niveles de valoración tan elevados a los cuales se ha llegado en la bolsa estadounidense. La bolsa estadounidense ha sido el verdadero motor de las bolsas desde la gran crisis financiera. En los últimos 13 años hemos visto cómo el S&P se ha multiplicado por 3,5, mientras que el Eurostoxx se ha multiplicado por 2 y un poco. Con lo cual es posible que le quede algo más de recorrido a las bolsas europeas que a las estadounidenses y probablemente la respuesta a esa pregunta va a depender de cómo reaccionen tanto una como a otra a esas correcciones de mercado a las que con toda seguridad nos vamos a enfrentar de aquí a final de año. O bien motivado por una caída del crecimiento en China o por algún anuncio de un banco central o por un rebrote agresivo del virus en algún país, lo más probable es que nos enfrentemos a alguna corrección y será interesante ver cómo reaccionan, como se dice ahora, cuál es la resiliencia de la bolsa estadounidense y las europeas frente a esa corrección. En este ejercicio de subida, ¿le ha sorprendido el comportamiento de los valores bancarios que en el arranque de año no entraban en las quinielas? No, el sector financiero tiende a comportarse bien cuando hay crecimiento económico, tiene que ser de los primeros sectores en recuperarse. Además, se ha visto especialmente penalizado en los últimos años y hay motivos para que eso haya ocurrido. Es más difícil ganar dinero en el sector financiero cuando los tipos de interés están tan bajos como han estado. Además, se ha enfrentado a una verdadera ola regulatoria que supone costes adicionales y a numerosos nuevos entrantes, nuevos competidores que han arañado rentabilidad que era tradicionalmente de los competidores incumbentes y que le han quitado una parte del mercado. Ahora nos encontramos con que la nueva situación hace que los particulares quieran utilizar la tarjeta, quieran conseguir créditos personales, hipotecas, con que la población de más edad quiera aportar a sus planes de pensiones, planes de jubilación. Todo eso supone ingresos para el sector bancario y apoya una tesis optimista para el sector en este momento. Hablemos ahora del universo fondo de inversión. ¿Qué tipo de productos están funcionando mejor este año y qué están demandando los inversores? Como sabes, en los últimos años los inversores han pasado de invertir
con criterio geográfico a invertir con criterio sectorial o temático. Ya no se invierte, o se invierte mucho menos en un fondo europeo, estadounidense o asiático, y lo que se busca es invertir en un fondo que siga una tendencia típicamente alineada con la visión que tiene el inversor de por dónde va a ir el crecimiento económico. Ahora mismo los grandes fondos temáticos están en el sector tecnológico y específicamente en comunicaciones y conectividad. Están en fondos demográficos y de consumo y de estilo de vida. Y también, como no, en fondos medioambientales, en gestión de residuos, agua, emisiones de carbono, clima, que son áreas donde la gestión activa brilla más porque permite incorporar no lo que las compañías han hecho en el pasado, que al final es lo que refleja la gestión indexada, sino las actuaciones que esas compañías van a tener a la hora de reducir los niveles de contaminación o dar un mejor trato a la fuerza laboral. En este escenario parece que los inversores conservadores se están quedando sin espacio. ¿Hay pocas alternativas para ese perfil de inversor? Si por inversor conservador entendemos aquel cuya máxima es la protección de su capital y que no está dispuesto a asumir una caída de valor en su capital en ningún momento, yo creo que ahí las alternativas se acabaron hace ya tiempo. Solamente le queda la opción del efectivo. Tendrá que preocuparse de la pérdida de poder adquisitivo motivada por la inflación. 100 euros hoy compran más de lo que comprarán mañana, pero a cambio tendrán la tranquilidad de que en periodos turbulentos como el año 2018, en el que cayeron todas las clases de activos, o en la primera mitad del año 2020, podrán dormir tranquilos. Ahora, si por inversor conservador entendemos aquel dispuesto a asumir algo de riesgo, pero que se quiere mover en niveles de volatilidad reducido, ahí sí que sigue viendo opciones. Hay bonos ligados a inflación, hay bonos con duración corta, grado de inversión, que permiten acolchar una posible subida de tipos de interés. Están los sectores cíclicos en el ámbito de renta variable a los que antes hacía referencia. Y al final la pregunta es qué peso debe tener cada uno de esos activos en esa cartera del inversor conservador, que al final es una conversación que debe mantener el inversor con su asesor financiero o su gestor financiero. Sebastián, pues muchas gracias por acompañarnos en estos encuentros de la revista Inversión. Encantado de acompañaros, gracias a vosotros. Y gracias a todos ustedes por seguirnos, y les animo a que sigan pendientes de los próximos encuentros de nuestra revista con los grandes expertos del mercado financiero.